En el capítulo anterior vimos la familia es el diseño original y una muestra profética de nuestra vida eterna viviendo en familia, en intimidad con el Padre. Hoy vamos a desenmascarar la ansiedad en nuestras vidas y ver cómo la vida de intimidad vence la ansiedad. Comencemos leyendo 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí vemos la diferencia entre sentir ansiedad y sentir el cuidado de Dios. Estar preocupado es una señal de no sentir su cuidado. Estamos en la generación más ansiosa, preocupada y depresiva de la historia de la humanidad. Los trastornos de ansiedad son infelizmente muy normales, pero lo normal de este mundo no necesariamente es lo normal del reino. A veces normalizamos algo porque sucede a menudo sin detenernos a preguntarnos ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios al respecto de este asunto? En Mateo 6, del 32 al 34, Jesús nos enseña acerca de que los gentiles son los que buscan ansiosamente lo que necesitan. Gentiles son los que no son parte del pueblo de Dios, que siempre están ansiosos por las necesidades básicas de la vida. El Padre Celestial sabe todo lo que necesitamos. Por eso nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es todo lo demás. Es muy interesante ver cómo Jesús dijo a sus discípulos, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, si Jesús tiene que decir vengan a mí, es porque estaban lejos. Y esto es una imagen muy poderosa. O sea, solamente nos cargamos y nos cansamos y nos agotamos con cosas que hacemos lejos de la intimidad de Jesús. Eso es muy interesante. Así que definamos que la misma ansiedad es un exceso justamente de preocupación por algo que va a pasar. La base de la ansiedad es el miedo. El miedo es la sensación que algo malo va a pasar y no vamos a tener las herramientas para enfrentarlo. En la actualidad, un gran porcentaje de personas sufren trastornos de ansiedad y muchos ni lo saben. Dios es nuestro creador y el que mejor entiende la mente humana. Él nos da la solución a la ansiedad, nos pide que sintamos su cuidado. Entonces no estaremos ansiosos ni preocupados por el futuro. Quiero contarles un poco acerca de mi propia experiencia en este tema. Bueno, yo me considero una persona que tiene fe. He crecido en la iglesia, mis papás me enseñaron los caminos del Señor desde niño. Pero he tenido episodios de ataques de pánico y crisis de ansiedad. Me he dado cuenta que eso primeramente no es pecado, pero es necesario saber cuál es la raíz para arrancarlo y poder construir una vida emocionalmente saludable. Años atrás tuve por primera vez un ataque de pánico. De repente se me aceleró el corazón, se me durmieron las manos. Yo no sabía bien qué me estaba pasando, entonces fui corriendo al hospital y me hicieron un electrocardiograma y otros estudios y en resumen no tenía nada. El médico me dijo que clínicamente no tenía nada. Incluso me recomendó, me dijo, yo no te podía decir eso, pero te recomiendo buscar ayuda espiritual, me dice. Y me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y yo por dentro dije, mejor ni le digo a qué me dedico. Pero le dije, bueno, sí, voy a ver qué hago. Le contesté que estaba en los negocios de mi padre y iba a ver qué iba a hacer. En resumen, ahí empecé a poner atención. Leí algo que me llamó la atención, es que el ataque de pánico es cuando el cuerpo expresa algún sentimiento reprimido. Entonces me di cuenta que no era cuestión solamente de oración o echar fuera algún demonio, sino de encontrar el sentimiento reprimido, aquello que no pude expresar delante de Dios o delante de las personas que correspondían. Quiero hablarte algunos consejos prácticos de cómo vencer la ansiedad. Número 1, debemos identificar los síntomas y reconocer nuestra condición. Viste que a veces lo que nos pasa es que no podemos reconocer qué nos pasa. Exactamente. Y no se puede resolver ningún problema que no se reconoce cuál es el problema, cuál es la raíz. A veces nosotros espiritualizamos mucho las cosas y dejamos de materializar el reino como deberíamos.
A mí me pasó, y de esto quiero hablarles, de algo muy personal para mí. Volví a tener ataques de pánico y quiero explicarles cómo fue el contexto. En realidad ha sido el peor periodo de mi vida hasta hoy. Recibí la noticia que mi mamá había tenido un infarto, doble ACV, entonces salí corriendo a Brasil. Y les quiero contar de una forma íntima para mí lo que fue ese momento. Llegué, mi mamá estaba inconsciente, oramos con todas nuestras fuerzas, me uní a miles de personas que oraban con fe, mi familia, el cuerpo de Cristo en las naciones, pero Dios decidió llevarla. Dios sabe lo que está haciendo. Lógicamente fue una situación muy difícil para mí, pero confío en Dios, gracias a Dios tenemos esperanza de vida eterna. Entonces fue algo muy rápido e inconsciente que yo me puse a consolar a mi papá, a mis hermanos, y no me di cuenta que me quedó atragantado el despedirme. No pude despedirme. Así ha pasado con muchísimas personas en el periodo de pandemia que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Y me volví de Brasil a Argentina. Cuando llegué, se nota que tenía bajas las defensas emocionales y bajas las defensas físicas también. Y entonces fui contagiado de COVID-19. Después de eso, de una semana de fiebre y agotamiento, creo que muchos tuvieron, ¿sabe? Como ese cansancio extremo. Comencé a tener como episodios de ataque de pánico. Otra vez como que se me aceleraba el corazón, se me dormían las manos por la noche. Y hablé con un médico y eso es lo que les recomiendo. Identifiquen el síntoma con especialistas. Busqué un médico, una psicóloga amiga cristiana que ama la palabra de Dios, Chely Galmes, y entonces pudieron aconsejarme y vi que era otra vez un cuadro de ataque de pánico, pero yo estaba muy consciente. A principio preocupado con los síntomas y llegaba la noche, pedía a mi esposa que me ayudara a orar, pero hasta que me di cuenta que el asunto no era solamente tratar los síntomas externos, me di cuenta que era algo que yo tenía que resolver internamente. La definición de ataque de pánico básicamente es que el cuerpo está expresando algún sentimiento reprimido. ¿Y cómo liberamos ese sentimiento? ¿Cómo lo expresamos? Primero tenés que identificar. Y yo identifiqué que mi asunto no era el COVID, mi asunto no era un dolor físico, mi asunto no era la fiebre, mi asunto no era... Porque todos me decían, es normal post-COVID tener ataques de pánico. Pero acuérdense lo que les dije, lo normal del mundo no debería ser lo normal del reino que pertenecemos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y comencé a reclamar al Espíritu Santo, ayúdame. Y mi esposa me ayudó, estaba ahí al lado mío. Y orando descubrí la raíz que era eso. Me sentía culpable, esa es la palabra. El temor asociado a la culpa, el temor a la muerte asociado a la culpa de que estuve tantos años lejos de mi familia carnal, 19 años viviendo en Argentina y sirviendo el cuerpo de Cristo en América Latina, y de repente comenzaron a venirme planteos tipo, ¿valió la pena? Y me sentía culpable de haber estado lejos, pero cuando identifiqué que esa era la raíz, entonces yo logré soltarme, como que logré enfocarme y visualicé a mi mamá y solté todo lo que tenía reprimido adentro. Me despedí. Lloré como un niño, mi esposa estaba al lado y me consolaba, pero se fue toda angustia, el sentimiento reprimido. También pude liberarme y entregar en la cruz. Dije, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, hice todo lo que pude hacer. Ahora te toca a vos, Señor. Y en ese momento fue cuando sentí el abrazo de Dios, sentí el cuidado del Padre Celestial. Y es inexplicable. La angustia es un sentimiento de lo angosto, lo que te lleva a la estrechez. Se fue. Y como que me sentí en lugares espaciosos en Cristo Jesús. Y fue tan fuerte y tan real para mí, después de 3 noches sin dormir. Yo sé lo que es pasar noches sin dormir, sé lo que es la sensación de muerte. Y pensás, ¿no? Cuando uno está muy cerca de la muerte, también se replantea toda la vida. Y yo me replanteé muchas cosas, pero pude vencerlo con Cristo Jesús. Pude identificar la raíz. Por eso mi punto central es, identifiquen los síntomas, pero reconoce tu condición
y exponete para encontrar realmente cuál es la raíz. Y ahí es el momento de tratarlo profundo. Y todo lo que se arranca de la raíz, ya mi enfoque ya no eran los síntomas, sino la hermosura del Señor. Y literalmente sentí como Él me cambió de adentro hacia afuera.